7 cosas que tú debes sacar del dormitorio. Hoy mismo, según la Biblia, ¿alguna vez has sentido que tu vida espiritual no avanza, que oras, buscas a Dios, pero algo invisible parece estar bloqueando tu comunión con el cielo? ¿Y si te dijera que la respuesta no está en el exterior, sino dentro de tu propia habitación? ¿Y si te dijera que hay objetos, actitudes o elementos dentro de tu dormitorio que el enemigo está usando como puertas abiertas para robarte la paz, apagar tu fe y debilitar tu conexión con Dios? ¿Lo ignorarías? Hoy el Espíritu Santo te ha traído aquí por una razón muy seria, porque existe un secreto espiritual que pocos han descubierto. Lo que permites en tu dormitorio tiene poder sobre tu alma. Es el lugar que debería ser tu refugio de descanso. Tu santuario de oración puede haberse transformado sin que lo notes en un campo de batalla espiritual. Pero no todo está perdido. Hay algo que puedes hacer hoy mismo para recuperar tu libertad. En este video vas a descubrir 7 cosas que debes sacar cuanto antes de tu dormitorio si quieres restaurar tu atmósfera espiritual y abrir espacio para que la presencia de Dios habite contigo. Este no es un simple mensaje de consejos prácticos, este es un llamado urgente del cielo, porque no se trata de decoración, se trata de dominación. No es estética, es guerra espiritual. Prepárate, porque vamos a revelar verdades que muchos ignoran. Vamos a exponer las trampas sutiles del enemigo que han atrapado a miles de creyentes sin que se den cuenta. Y lo que aprenderás hoy, si lo pones en práctica, puede abrir la puerta a bendiciones que han estado retenidas por años, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser justamente la llave que estabas necesitando para romper un ciclo espiritual que te ha tenido estancado. Antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios: Dios, protege mi hogar. Es una declaración profética, un acto de fe que puede transformar tu entorno espiritual. Al hacerlo, estarás diciendo al cielo y al infierno que tomas una decisión. Tu habitación le pertenece a Dios. También dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, ayudas a que YouTube muestre este mensaje a más personas que hoy están siendo oprimidas sin saber por qué. Y si aún no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Muchos no tienen una iglesia cerca, y este canal es el alimento espiritual que están recibiendo en medio del desierto. Felicidades por estar aquí, porque no todos tienen el valor de enfrentar la verdad espiritual, pero tú estás a punto de comenzar una limpieza que podría marcar un antes y un después en tu vida. Quédate hasta el final, porque hoy Dios te va a revelar lo que necesita salir para que su presencia pueda entrar. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de limpiar nuestra vida espiritual, a menudo pensamos en nuestros hábitos, nuestras relaciones o incluso nuestras palabras. Pero, ¿alguna vez has considerado que el lugar donde duermes, el espacio donde más vulnerable estás, puede estar afectando directamente tu conexión con Dios? Porque justo allí, en ese cuarto que parece tan inofensivo, puede estar ocurriendo una guerra invisible por tu alma. Y es que lo que se guarda en tu dormitorio no es solo físico, también es espiritual. Hay objetos, imágenes, recuerdos y energías que pueden estar contaminando ese espacio sagrado donde tu espíritu debería encontrar descanso. Por eso Jesús, con sabiduría divina, dijo en Mateo 6:6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». ¿Notas el detalle? Jesús no eligió el templo, ni la sinagoga, ni la montaña. Eligió tu aposento. Tu habitación no es un cuarto más. Es tu altar privado, tu lugar de encuentro con el cielo, tu refugio secreto donde puedes derramar tu corazón sin máscaras. Y como tal,
debe ser tratado con reverencia. Pero si en ese espacio hay cosas que no glorifican a Dios, cosas que traen caos, impureza, confusión o simplemente distracción, entonces ese santuario se convierte en un lugar de conflicto espiritual. Muchas personas viven con insomnio, ansiedad, pesadillas, angustia inexplicable, y no saben por qué. Han orado, han buscado respuestas, pero no se han detenido a mirar a su alrededor, porque el enemigo no siempre ataca con estruendo. A veces se instala en silencio, escondido en objetos que permitimos, en símbolos que toleramos, en desorden, que aceptamos como normal. Y es ahí donde entra la necesidad del discernimiento espiritual. Dios no quiere habitar entre lo impuro, ni compartir su gloria con nada que lo contradiga. Así como el pueblo de Israel santificaba el campamento antes de recibir la presencia divina, nosotros también debemos examinar el espacio donde descansamos, donde oramos, donde nos quebrantamos delante del Señor. Tu dormitorio no debe ser solo un lugar de descanso físico, sino un territorio donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. ¿Has notado que hay habitaciones donde se respira paz y otras donde el ambiente parece cargado, denso, incómodo? No es coincidencia, la atmósfera espiritual es real y muchas veces está determinada por lo que permitimos que permanezca a nuestro alrededor. Por eso es tan importante que te detengas y observes con ojos espirituales. Que no pases por alto lo que hay colgado en tus paredes, lo que guardas en tus cajones, lo que conservas por nostalgia, pero no aporta luz. Nada en tu entorno es neutral. Todo lo que mantienes cerca de ti mientras duermes, mientras oras, mientras meditas o incluso mientras lloras, está comunicando algo en el mundo espiritual. Dios desea habitar contigo. Desea cubrirte mientras duermes, hablarte en sueños, darte descanso verdadero. Pero para eso necesita que tu aposento no esté dividido entre la luz y las tinieblas. El Señor no entra donde no es bienvenido y no permanece donde su presencia es ignorada. Por eso, este es el momento para consagrar tu habitación como un lugar santo, donde el cielo se abre y la paz reina. No se trata de hacer cambios estéticos, sino de una limpieza espiritual profunda, de rendir cada rincón al Señor y decir, aquí solo tú habitas, este lugar es tuyo. Porque cuando la habitación se convierte en altar, todo en la vida empieza a alinearse. El descanso es más profundo. La oración fluye con libertad y la comunión con Dios se vuelve más íntima, más viva, más constante. Y ahora que has entendido el poder que hay en el entorno donde habitas, es momento de volver la mirada hacia el corazón y examinar con seriedad lo que has permitido entrar en tu espacio más íntimo. Porque no basta con ordenar lo exterior si lo invisible permanece contaminado. A veces, lo que interrumpe la presencia de Dios no está colgado en la pared ni guardado en un cajón, sino que se introduce en la mente, se oculta en la rutina y se normaliza con el tiempo. Hay batallas que no se libran con las manos, sino con los ojos y con los pensamientos. Batallas silenciosas, persistentes, que desgastan la fe y enfrían el espíritu. Y una de las más comunes y al mismo tiempo más ignoradas, se libra precisamente allí, en el lugar secreto donde deberíamos encontrar descanso. Pero muchas veces encontramos tormenta, porque donde hay impureza escondida no puede reinar la paz, y cuando la mente se llena de sombras, el alma empieza a olvidarse de la luz. Y entre esas cosas que el enemigo ha logrado infiltrar sutilmente en los espacios más sagrados de tu vida, hay una que se ha normalizado tanto que muchos ya no la reconocen como una amenaza. Se disfraza de libertad, se oculta detrás de pantallas, pero contamina como pocas. Me refiero a la pornografía. La primera cosa que debes sacar de tu dormitorio, sin demora,
es la pornografía. No importa el formato, no importa si está en lo visible o lo escondido, si ha sido un hábito antiguo o algo que arrastraste sin darte cuenta, si está presente, está robando algo de ti. No es entretenimiento, no es inofensivo, es una puerta abierta a la esclavitud espiritual, emocional y mental. Lo más grave es que este enemigo no solo actúa en la superficie, se introduce en lo profundo del corazón, deforma la manera en que ves a los demás, te aleja del diseño de Dios para la sexualidad y poco a poco comienza a apagar tu sensibilidad espiritual. No hay fuego de oración que se mantenga encendido mientras la mente está contaminada por imágenes que deshonran la santidad. Jesús fue claro. En Mateo 5:28 dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Él no estaba hablando de un acto físico, sino de una actitud interna, de lo que ocurre en la mente, en los pensamientos, en ese rincón del alma donde nadie más ve, pero donde Dios lo ve todo. La pornografía no solo rompe tu pureza, rompe también tu percepción. Lo que antes veías como sagrado, ahora lo ves como objeto. Lo que debía reflejar el amor se convierte en mercancía. Lo que Dios diseñó para unir, el enemigo lo ha usado para esclavizar. Y el campo de batalla donde esto ocurre, muchas veces, es tu dormitorio. Allí donde deberías descansar en paz, buscar la presencia de Dios, reflexionar y orar. Allí es donde muchos están siendo atacados sin darse cuenta. Lo que consumes a solas, tarde en la noche, lo que repites en secreto, va dejando marcas. Marca tu mente, marca tu alma y lentamente endurece tu corazón. No se trata solo de un pecado aislado. Se convierte en adicción. Una adicción que no necesita sustancias, pero que genera la misma dependencia, el mismo vacío, la misma destrucción. Afecta matrimonios, relaciones, identidades, ministerios. Apaga el gozo, debilita la fe y deja al creyente atrapado en un ciclo de culpa, confesión y recaída. Pero hoy, la gracia de Dios se manifiesta como una oportunidad. Hoy no es día de vergüenza, es día de liberación. El mismo Jesús que dijo: «El que mira para codiciar», también dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Él no vino a condenarte, vino a romper tus cadenas. No vino a señalarte, vino a restaurarte. Por eso no basta con lamentarse. Es hora de actuar. Haz limpieza espiritual en tu dormitorio. Elimina todo acceso. Rompe con esa costumbre. Reemplaza el veneno por vida. Llena tu espacio con la palabra, con alabanza, con luz. Habla con alguien de confianza. Busca ayuda si la necesitas, pero no sigas en silencio. Cada día que postergas esta decisión es un día más en que el enemigo sigue ocupando un lugar que no le pertenece. Filipenses 4:8 nos da una guía perfecta. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Esa debe ser la atmósfera de tu mente, y esa debe ser la atmósfera de tu habitación, porque donde hay pureza, hay presencia, donde hay verdad, hay libertad. Y si este paso te parece difícil, recuerda que no lo darás solo. El Espíritu Santo es tu ayudador. Él está contigo, no para condenarte, sino para guiarte al camino de vuelta. Y mientras das este paso de obediencia, algo comienza a cambiar. No solo en tu cuarto, también en tu alma. Cuando el corazón es purificado, la mente comienza a sanar. Y cuando la mente se limpia, el espíritu se fortalece. No importa cuántas veces hayas caído, ni cuán profunda haya sido la oscuridad que permitiste entrar, Dios puede restaurar lo que parecía perdido. Lo único que necesitas es rendirte con sinceridad, cerrar la puerta a lo que te separa de Él y decidir que tu dormitorio será un lugar donde la pureza habite, donde la verdad gobierne
y donde la presencia de Dios tenga libertad para permanecer. Porque allí donde Él es honrado, todo lo demás comienza a ser transformado desde la raíz. Y cuando decidimos devolverle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra mente y en nuestro corazón, también es necesario examinar aquello que hemos colocado en su lugar sin darnos cuenta. Porque la idolatría no siempre llega con estatuas grandes ni con rituales antiguos. A veces se instala en lo cotidiano, en lo emocional, en lo simbólico, y toma posesión del espacio que solo le pertenece al Señor. La segunda cosa que debe salir de tu dormitorio es todo objeto, imagen o símbolo que represente idolatría. Y esto va mucho más allá de las estatuas religiosas tradicionales. Hay ídolos modernos que se presentan de forma más sutil, pero que ejercen el mismo dominio sobre el alma. Porque idolatría no es solo inclinarse ante una figura. Idolatría es entregar devoción, confianza, apego o poder espiritual a algo o a alguien que no es Dios. La palabra es clara. En Éxodo 23:5, el Señor establece con firmeza: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este no fue un consejo, fue un mandamiento. Y no fue solo para el pasado, sigue siendo una advertencia viva para el presente. Hoy, en muchos dormitorios cristianos, hay objetos que representan otras creencias, otras culturas, otras fuentes de espiritualidad, figuras religiosas ajenas al Evangelio, amuletos traídos de viajes, elementos decorativos que portan símbolos contrarios a la fe. Y también hay ídolos emocionales, una fotografía que se ha vuelto sagrada, un recuerdo que impide soltar el pasado, una relación que ocupa más espacio en el corazón que el mismo Dios. Cuando estos elementos están presentes, se genera una mezcla espiritual peligrosa. Se divide la lealtad, se abre la puerta a la confusión, porque lo que toleras con afecto termina moldeando tu afecto. Lo que permites por costumbre termina reclamando autoridad. Y poco a poco, sin darte cuenta, el altar se comparte. Cuando Dios no comparte su trono con nadie, la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia nos da una lección poderosa. El rey Nabucodonosor mandó levantar una estatua y ordenó que todos se inclinaran ante ella. Pero aquellos jóvenes hebreos se negaron, aun sabiendo que eso les costaría el fuego. Preferían arder antes que postrarse. Porque sabían que honrar a Dios no es una cuestión de comodidad, es una decisión de fidelidad. Hoy la presión es diferente, pero el principio es el mismo. Muchos se postran, no físicamente, pero sí con su corazón. Se rinden a lo material, a lo emocional, a lo visible. Conservan objetos por temor, por apego o por tradición, sin entender que están afectando la atmósfera espiritual de su hogar. He conocido personas que no lograban tener paz en su habitación hasta que se atrevieron a revisar con sinceridad lo que tenían colgado en sus paredes, guardado en sus cajas, exhibido en sus estantes. Y cuando removieron lo que no glorificaba a Dios, sintieron un cambio que no supieron explicar, pero que transformó por completo su descanso, su oración, su ambiente. Porque cuando sacas lo que compite con Dios, haces espacio para que Él se manifieste con libertad. No se trata de legalismo, se trata de lealtad. No es religión, es relación. Si algo ocupa tu mente más que la presencia de Dios, si un objeto o una persona gobierna tus emociones más que su palabra, entonces es tiempo de rendirlo. Recuerda que el primer mandamiento no ha cambiado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Todo lo que interrumpa ese amor total, todo lo que exija una parte de tu adoración, debe salir. Porque el lugar de Dios en tu vida no puede ser compartido. Él es digno de todo, solo Él. Hay cosas que no solo ocupan espacio físico en tu habitación, sino que cargan consigo una herencia espiritual que no proviene de Dios. Y cuando abrimos nuestro hogar, aunque sea por ignorancia, a elementos que están ligados a lo oculto, no solo decoramos un ambiente, también le damos autoridad a fuerzas que no reconocen al Señor como Rey. La tercera cosa que debe salir de tu dormitorio con urgencia son los objetos relacionados con el ocultismo y la brujería. Y no importa si llegaron a tus manos como un regalo, como una herencia familiar o como una simple curiosidad decorativa. Si algo está vinculado con prácticas que invocan poderes fuera del reino de Dios, debe ser destruido y erradicado sin reservas. El Señor fue contundente al respecto. En Deuteronomio 18, 10, 12, dice con claridad que no debe hallarse en medio de su pueblo quien practique adivinación, hechicería, encantamientos, consulta con muertos, ni ningún otro tipo de arte mágica. Y concluye con una palabra fuerte, pero necesaria, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Lo que para el mundo puede parecer espiritualidad alternativa o sabiduría antigua, para Dios es rebelión abierta. Y no estamos hablando de cosas simbólicas. Estamos hablando de objetos concretos que muchas veces están en dormitorios cristianos: cartas del tarot, tableros de Ouija, cristales para atraer energías, libros de esoterismo, símbolos de protección, amuletos de otras culturas o incluso figuras que representan deidades paganas. Cada uno de estos elementos no es simplemente un objeto, es una puerta abierta. Un puente hacia realidades espirituales que operan en las tinieblas. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha es real, y si traes armas del enemigo a tu casa, estás debilitando tus propias defensas espirituales. Muchos creyentes no comprenden por qué, a pesar de orar y buscar a Dios, siguen sintiendo opresión en su cuarto, angustia al dormir, pensamientos oscuros, pesadillas repetitivas o un ambiente cargado de ansiedad. Y la razón muchas veces está en lo que han permitido entrar, en esos objetos que, aunque parezcan inofensivos, tienen un origen espiritual contaminado. Colosenses 2:15 declara que Cristo, en la cruz, despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Esa victoria es total. Pero para vivir bajo su cobertura necesitamos romper toda alianza con lo que representa su enemigo. No se puede invocar la luz mientras se conservan símbolos de oscuridad. No se puede pedir libertad mientras se guarda en el cajón algo que representa esclavitud espiritual. He conocido personas que tras años de pesadez espiritual encontraron libertad inmediata cuando decidieron hacer una limpieza de estos objetos. Los destruyeron, oraron sobre su espacio, consagraron su dormitorio al Señor y algo cambió. No fue solo emocional, fue espiritual, porque la obediencia abre la puerta a la presencia de Dios y la presencia de Dios lo transforma todo. No dejes nada por sentimentalismo. No guardes lo que sabes que no honra a Cristo. Tu habitación debe ser un lugar de refugio, no un punto de acceso para el enemigo. Si hay algo que no proviene de la palabra, algo que representa otra fuente de poder, algo que contradice el Espíritu de Dios, sácalo hoy. Hazlo con fe, hazlo con autoridad, porque allí donde reina el Espíritu del Señor hay libertad.
Y la libertad no comienza en un altar público, comienza en la intimidad de un cuarto donde Dios es honrado por completo. No siempre es lo que ves con tus ojos lo que contamina el ambiente espiritual. A veces es lo que permites que entre en tu cuerpo, lo que cargas en secreto, lo que consumes cuando nadie te ve, y que va erosionando lentamente tu vida desde dentro. La cuarta cosa que debes sacar de tu dormitorio son las sustancias adictivas. Y aquí hablamos con claridad y con amor pastoral. Alcohol escondido para relajarse, cigarrillos consumidos a escondidas, medicamentos usados sin necesidad real, drogas que quizás empezaron como un escape, pero hoy se han vuelto una prisión. Todo esto, aunque parezca desconectado de lo espiritual, afecta profundamente tu relación con Dios. El apóstol Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 6, 19, 20 con una afirmación poderosa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sois vuestros? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es tuyo para usarlo como quieras, es morada del Espíritu, es altar viviente. Y lo que introduces en él afecta el ambiente en el que el Espíritu Santo habita. En muchas habitaciones, estas sustancias están escondidas en cajones, maletas, frascos o incluso en la mesita de noche. A veces bajo la excusa de lo tengo controlado o lo uso solo cuando estoy muy ansioso. Pero el enemigo no necesita que estés atado todos los días. Solo necesita que abras la puerta una y otra vez hasta que pierdas el dominio, la paz y el propósito. He acompañado personas que se preguntaban por qué no sentían a Dios, por qué su alma se había vuelto insensible, por qué su mente estaba en constante confusión. Y en muchos casos había una raíz en estas sustancias, porque lo que daña tu cuerpo también debilita tu alma. No son compartimentos separados. Cuando introduces en tu cuerpo algo que lo esclaviza, también estás cediendo el control de lo espiritual. El alcohol, por ejemplo, que el mundo presenta como símbolo de celebración, tantas veces se convierte en el inicio de la ruina espiritual y emocional. Lo mismo ocurre con drogas que prometen alivio, pero que terminan envolviendo el alma en tinieblas. O medicamentos que comenzaron siendo necesarios, pero se transformaron en muletas emocionales. Y aunque muchos no lo dicen en voz alta, lo guardan en el lugar más íntimo del hogar, como si el dormitorio fuera un refugio para el vicio. Pero no es así. El dormitorio debe ser refugio para la santidad. Jesús dijo en Juan 8:36, «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Y esta promesa no está limitada a los que están bien. Es para el quebrado, para el que cayó, para el que siente que ya no tiene fuerzas. La libertad no es para los perfectos, es para los que reconocen que necesitan ser sanados. Si en tu habitación hay algo que te esclaviza, no lo ignores. Si te has dado cuenta de que hay una sustancia que has permitido y que ahora te domina, no te justifiques más. Dios no te llama para avergonzarte, sino para restaurarte. No te pide perfección, te pide entrega. Y todo comienza con una decisión: sacar lo que te está robando la libertad. Hazlo en oración, hazlo con firmeza, hazlo como quien entiende que el templo de Dios debe ser respetado. No lo hagas solo por ti, hazlo porque en ti habita la presencia del Dios vivo. Y donde Él mora, no hay lugar para cadenas. Solo hay espacio para la luz, la pureza y la plenitud de una vida restaurada. Hay adicciones que no se esconden en botellas ni se guardan en cajones, pero que acompañan a millones cada noche. No tienen olor ni dejan marcas físicas, pero ocupan el centro del cuarto, dominan los pensamientos y roban la paz. No entran al cuerpo como una sustancia, entran por los ojos y por los oídos, disfrazadas de entretenimiento,
pero actuando como cadenas. Después de hablar sobre lo que contamina el cuerpo como templo, no podemos ignorar aquello que contamina la mente con la misma intensidad, la tecnología mal usada. Y por eso, la quinta cosa que debes sacar de tu dormitorio cuanto antes es la tecnología que distrae o tienta. Teléfonos, televisores, computadoras o tabletas que, aunque fueron creados para facilitar la vida, se han convertido en fuentes de distracción, ansiedad y tentación dentro del espacio más íntimo, tu dormitorio. Muchos se acuestan cada noche con el teléfono en la mano y se despiertan con él. Lo último que ven antes de dormir no es la palabra, ni una oración, ni un momento de silencio ante Dios, sino redes sociales, imágenes que provocan, noticias que inquietan o simplemente un bombardeo de estímulos que llenan la mente de ruido y ansiedad. Y ese ruido no termina cuando apagas la pantalla. Queda en tu interior, te acompaña en el sueño, contamina tu descanso y te roba la sensibilidad espiritual. Filipenses 4:8 nos ofrece un criterio claro y poderoso. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Esta no es solo una invitación a meditar en lo bueno, es una advertencia sobre lo que permitimos entrar a nuestra mente. Y hoy, la mayor parte de esos pensamientos entran a través de la tecnología. ¿Cuánto de lo que consumes en tu habitación te edifica? ¿Cuánto alimenta tu fe? ¿Cuánto te acerca a la presencia de Dios? La realidad es que muchos se exponen, noche tras noche, a contenidos que siembran comparación, lujuria, temor, envidia, desánimo, y luego se preguntan por qué. Se sienten tan vacíos al despertar, porque lo que dejas entrar en tu mente antes de dormir muchas veces define cómo te levantarás al día siguiente. No se trata de vivir desconectado del mundo, sino de aprender a filtrar lo que ves, lo que escuchas, lo que permites que te acompañe en tu tiempo más íntimo, establecer límites, apagar la pantalla para encender el altar, silenciar el mundo para poder escuchar la voz de Dios con claridad. He visto a personas recuperar su paz simplemente dejando el celular fuera del dormitorio, volviendo al hábito de leer la palabra antes de dormir, de orar sin interrupciones, de permitir que la última voz del día sea la del Espíritu Santo, y no la de una aplicación o un contenido superficial. No porque la tecnología sea enemiga, sino porque hemos dejado que se convierta en nuestra compañía más constante, incluso más que Dios mismo. Tu dormitorio debe ser un espacio de restauración, no de sobreestimulación. Un lugar donde tu mente pueda respirar, donde tu espíritu pueda abrirse a la presencia divina sin interferencias. No permitas que un aparato, por más moderno o necesario que sea, tome el lugar de la intimidad con tu Creador. Recupera el silencio, recupera la reflexión, recupera la capacidad de estar presente ante Dios sin distracciones. Porque allí, en 1900, lo secreto, sin pantallas ni ruidos, es donde el Padre habla, donde la paz vuelve y donde tu alma se alinea con lo eterno. Y cuando el alma empieza a silenciar el ruido externo, también comienza a mirar con otros ojos lo que ha sido normalizado por mucho tiempo. Porque no solo hablamos con palabras, también hablamos con lo que mostramos, con lo que vestimos, con lo que permitimos que refleje nuestra identidad. La sexta cosa que debemos revisar con seriedad en nuestro dormitorio es la ropa. Sí, incluso aquello que está colgado en tu armario tiene un mensaje espiritual. La ropa también predica. Lo que eliges usar comunica algo sobre tu corazón, tus valores y a quién estás sirviendo. Y aunque este tema puede parecer superficial, en realidad revela mucho más de lo que imaginamos. En 1 Timoteo 2:9, el apóstol Pablo exhorta a que las mujeres, y por principio,
todo creyente se vistan con pudor, modestia y decoro. No se trata de reglas exteriores impuestas por tradición, sino de una expresión visible de una vida consagrada. Porque cuando el corazón está alineado con Dios, también lo está la forma en que nos presentamos ante los demás. No se trata solo de la longitud de una prenda o del tipo de tela. Se trata del espíritu con el que se elige. Hay ropa que fue comprada para provocar, para atraer miradas, para desafiar límites. Hay camisetas con mensajes que exaltan la rebeldía, la sensualidad o la burla hacia lo sagrado. Hay prendas que, aunque modernas, contradicen los valores del reino. Y cuando esas prendas están en tu armario, habitan contigo y hablan. Muchos guardan ropa que ya no usan, pero que aún representa una etapa de vida que Dios ya les pidió dejar atrás. Estilos que reflejan la vieja criatura antes de la transformación. Accesorios que fueron adquiridos con una intención equivocada. Y aunque ya no los uses con frecuencia, siguen allí, como si tuvieran derecho a quedarse, como si aún representaran parte de tu identidad. He conocido a personas que al decidir cambiar su forma de vestir, experimentaron una libertad profunda. No fue solo un cambio de apariencia, fue un acto de obediencia. Sacar del armario lo que representaba pecado, pasado o provocación, fue como cortar una cadena que ataba su alma, porque cada vez que te vistes, te estás envolviendo también en una actitud. Y si esa actitud no glorifica a Dios, entonces no pertenece a tu cuerpo, ni a tu casa, ni a tu propósito. Esto no significa perder el estilo o anular la personalidad. Significa vestir con dignidad, con sabiduría, con propósito. Significa entender que somos templo, que somos carta leída, que somos embajadores del reino, incluso en lo que llevamos puesto. La belleza exterior no es pecado, pero cuando esa belleza se convierte en un instrumento para llamar la atención sobre uno mismo, en lugar de reflejar a Cristo, se transforma en obstáculo. Tu dormitorio debe ser un lugar donde la ropa también hable de transformación. Que cada prenda que cuelga en tu closet diga, pertenezco a alguien que honra a Dios. Que lo que eliges ponerte cada día sea coherente con lo que dices creer. Porque la coherencia también es una forma de adoración. Y cuando hay orden, incluso en lo que vistes, hay paz en el alma. Y donde hay paz, hay espacio para que Dios habite sin interrupciones. Hay batallas que no se ven, pero que desgastan más que cualquier lucha externa. No tienen forma ni sonido, pero se sienten con fuerza en lo profundo del alma. Me refiero a los pensamientos que nos acompañan cuando estamos a solas, en silencio, cuando todo se apaga y solo queda la voz interior, que no siempre viene de Dios. Hay quienes tienen su dormitorio ordenado, sin objetos impuros, sin influencias externas evidentes, pero llevan en la mente un desorden que no les deja descansar. Y es que no todo lo que contamina se ve con los ojos. Muchas veces el veneno está en lo que se piensa y se alimenta en secreto. Ansiedad que oprime el pecho, recuerdos que siguen doliendo, deseos que no se han rendido, juicios contra otros, culpas no resueltas, comparaciones constantes, pensamientos de lujuria o de derrota. El dormitorio es el lugar íntimo donde buscamos descanso. Muchas veces se convierte en el espacio donde más se manifiestan estos pensamientos. Cuando nadie te observa, cuando el ritmo del día se detiene, cuando los filtros sociales se apagan, entonces queda expuesta la condición verdadera del corazón. Y si en ese momento no estás lleno de la palabra, si no has cultivado un espíritu de oración, entonces los pensamientos negativos tienen permiso para gobernar tu descanso. Romanos 12:2 nos dice con sabiduría eterna: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente no es una opción para el creyente,
es una necesidad urgente, porque la mente es el volante del alma. Lo que se piensa, se siente. Lo que se siente, se decide. Y lo que se decide, define el destino. Filipenses 4, 6, 7 completa esta verdad con una promesa que muchos conocen pero pocos practican. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que no habrá ansiedad. Dice que debemos traerla a la oración. No dice que el problema desaparecerá de inmediato. Dice que la paz guardará nuestra mente si aprendemos a entregar. He visto hermanos que oraban, que ayunaban, que leían la Biblia, pero vivían con la mente nublada. Y no era por falta de fe, sino por falta de rendición en el área de los pensamientos. Permitían que la mente se llenara de imágenes, de preocupaciones, de ideas que no provenían del cielo. Y cuando comenzaron a purificar esa área, todo lo demás comenzó a alinearse. Quizás tú mismo te acuestas cada noche con una carga invisible. Tus pensamientos te castigan, tu mente se acelera, y aunque tu boca no lo diga, en tu interior hay guerra. Hoy el Señor te dice, entrégame también eso, déjame ser Señor de tus pensamientos. Empieza a declarar la verdad de Dios sobre ti antes de dormir. Llena tu mente de gratitud. Pon alabanzas suaves en tu ambiente. Memoriza un versículo y repítelo hasta que el alma lo crea. Porque cada pensamiento que se alinea con la palabra es una victoria sobre la oscuridad. Y cuando la mente es renovada, el alma descansa. Y cuando el alma descansa, el espíritu se eleva. No descuides lo que piensas mientras estás a solas, porque allí, en ese silencio, es donde se cultivan las semillas que marcarán tu día, tu ánimo, tus decisiones. Decide hoy que tu dormitorio será también un lugar de pensamientos puros, de batallas ganadas en lo secreto, de paz que no se explica, pero que viene del cielo. Cuando permitimos que los pensamientos negativos habiten en nuestro interior sin ser confrontados por la palabra, algo más comienza a deteriorarse, nuestra percepción de lo sagrado. Porque quien se acostumbra a convivir con el desorden en la mente, tarde o temprano también empieza a tratar con descuido las cosas que fueron consagradas. Lo interno y lo externo están más conectados de lo que creemos, y por eso, la novena cosa que debemos observar con seriedad es cómo tratamos los objetos religiosos que hay en nuestro dormitorio. Hay cosas que no fueron creadas para el mal, pero que al ser olvidadas o maltratadas, pierden su propósito y terminan sirviendo como grietas espirituales. Porque lo sagrado no se vuelve neutro cuando se deja de usar. Se vuelve profanado cuando ya no se honra. En muchos dormitorios cristianos hay objetos que en algún momento representaron devoción. Una Biblia con las hojas cubiertas de polvo, un crucifijo oxidado colgado en la pared, un rosario roto en una gaveta, una imagen relegada al olvido. Elementos que fueron símbolo de fe, pero que ahora solo ocupan espacio, sin vida, sin respeto, sin propósito. Y lo que alguna vez fue apartado para Dios, cuando es tratado con indiferencia, se transforma en una ofensa silenciosa. En Malaquías 1:7-8, Dios confronta a su pueblo por ofrecer sobre su altar pan inmundo y animales defectuosos, y les pregunta, ¿eso ofrecerías a tu gobernador? ¿Te agradaría él o le serías acepto? La pregunta es clara. ¿Darías lo abandonado a alguien importante? Entonces, ¿por qué ofrecer a Dios lo que ni siquiera nosotros respetamos? Este principio sigue vigente. No basta con tener símbolos de fe en casa si no se honra lo que representan. Tener una Biblia cerrada por años no es señal de espiritualidad, es señal de negligencia. Un crucifijo caído detrás de una repisa
No sirve como protección, sino como recordatorio de que lo santo ha sido desplazado. Cuando lo sagrado se vuelve decoración, se le arranca el corazón espiritual. Y ese vacío puede ser ocupado por cualquier otra cosa. He escuchado testimonios de personas que mantenían estos objetos por costumbre o incluso por temor, sin comprender que lo que no se honra se deshonra. Algunos pensaban que tener un rosario en la cabecera o una cruz sobre la puerta era suficiente para protegerse. Pero protección no viene de lo físico, sino de la relación viva con el Dios que esos símbolos deben representar. Otros conservaban imágenes rotas, libros sagrados dañados, sin intención de restaurarlos ni de usarlos, solo como reliquias sentimentales. Pero lo que no se usa ni se reverencia, termina estorbando. No porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino porque revela una actitud del corazón, la de haber perdido el temor reverente por las cosas de Dios. Dios no está buscando una casa llena de objetos religiosos. Está buscando un corazón que entienda lo que esos objetos significan. Si tienes una Biblia, que sea abierta. Si tienes un símbolo de la cruz, que sea honrado con una vida crucificada al mundo. Si hay algo que fue apartado para lo santo y hoy está roto, olvidado, manchado o despreciado, entonces es momento de limpiarlo con reverencia. O si no puede ser restaurado, retirarlo con respeto. No se trata de superstición, sino de honra. No, estamos hablando de miedo. Estamos hablando de dignidad espiritual. Porque si lo que representa lo eterno se vuelve común en tus ojos, tu relación con lo eterno comenzará a perder profundidad. Haz un recorrido por tu habitación con esta conciencia. Mira con nuevos ojos. ¿Qué está allí solo por costumbre? ¿Qué fue dedicado a Dios y hoy yace olvidado? ¿Qué necesita ser restaurado, limpiado o tal vez despedido con gratitud, pero sin idolatría? Dios es santo, y todo lo que le pertenece debe ser tratado como tal. Honrar lo que representa su nombre es una forma de honrarlo a Él. Y donde hay honra, su presencia permanece. No todos los regalos son bendición. A veces, lo que llega a tus manos con lazos de afecto también viene envuelto en una historia que no conoces completamente y que puede estar marcando tu vida más de lo que imaginas. Muchos guardan en sus dormitorios objetos que pertenecieron a familiares ya fallecidos. Una fotografía, una prenda, una reliquia antigua, una joya, un mueble cargado de memorias. Y lo hacen por amor, por respeto, por nostalgia, pero rara vez se preguntan cuál era la raíz espiritual de quien lo poseía. ¿Cómo vivió esa persona? ¿Qué puertas abrió? ¿A qué estaba consagrada su vida? La Biblia nos da un ejemplo muy serio en el capítulo 7 de Josué. Acán tomó objetos prohibidos y los escondió en su tienda. Nadie lo vio, nadie lo supo, pero Dios sí. Y a causa de esa desobediencia oculta, toda la nación sufrió derrota. Solo cuando se descubrió y se eliminó aquello que estaba contaminando el campamento, la presencia del Señor volvió a guiar con favor al pueblo. Lo que está escondido en tu casa también puede estar frenando el fluir espiritual en tu vida. No estamos hablando de superstición, sino de principios espirituales. Porque los objetos no son solo materia, pueden ser portadores de pactos, atmósferas y memorias que permanecen activas en lo invisible. Si algo que posees perteneció a alguien que practicaba el ocultismo, que vivió en constante rebeldía contra Dios, o que usaba ese objeto para fines contrarios al Evangelio, entonces debes examinarlo con discernimiento. Tal vez no sea solo una herencia, tal vez sea una grieta. Y el enemigo no necesita que lo invoques con palabras, le basta con que le des un lugar, un cajón, una repisa, una caja olvidada.
mientras esté allí, silencioso pero presente, puede estar afectando tu descanso, tus emociones, tu sensibilidad espiritual. Hay quienes sienten peso al entrar a su habitación sin saber por qué. Tienen insomnio, pensamientos confusos, angustias repetitivas y nunca imaginaron que la raíz estaba en algo que guardaban por respeto. He visto personas llorar mientras entregaban esos objetos al Señor. No porque fuera fácil soltarlos, sino porque entendieron que estaban eligiendo lo eterno por encima de lo emocional. Y cuando lo hicieron, algo en su atmósfera cambió. Ya no había sombra, ya no había silencio espiritual, había paz, había descanso. No todo lo que se hereda se debe conservar. Lo que honra a Dios se puede bendecir. Lo que no, se debe soltar. No con miedo, sino con fe, no con desprecio, sino con obediencia, porque lo que el Señor tiene para ti es nuevo, limpio, restaurado. Y para recibirlo a veces es necesario vaciar tus manos de lo viejo que ya no edifica. Pide al Espíritu Santo que te muestre si hay algo que debes entregar. Él no solo revela, también fortalece. Y si decides obedecer, Él mismo llenará ese espacio con su presencia. Porque en un cuarto donde ya no hay lugar para lo contaminado, siempre habrá lugar para lo sagrado. Hay ataduras que no se ven con cadenas, pero que siguen sujetando el alma con la fuerza de un recuerdo. No ocupan espacio en el suelo, pero sí en el corazón. Son pequeñas cosas guardadas, una carta, una foto, un perfume, un regalo que mantienen viva una historia que Dios ya cerró, pero que tú no has querido soltar. ¿Cuántas veces hemos dejado espacio en nuestros cajones, repisas o cajas personales para conservar objetos que vienen de relaciones pasadas o incluso de vínculos que nunca debieron haber comenzado? Relaciones que fueron tóxicas, inmorales, dañinas o simplemente ajenas a la voluntad de Dios. Y aunque esa etapa haya terminado, hay quienes siguen manteniendo una conexión invisible con ese pasado a través de lo que decidieron guardar. Génesis 19:26 nos relata una advertencia viva. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. No fue su cuerpo el que regresó a Sodoma, fue su corazón. Y por mirar hacia donde Dios ya había cerrado una puerta, perdió su futuro. Esta historia es más que un juicio, es una lección para el alma. Quien vive mirando atrás, se paraliza. Y quien no suelta lo que Dios ya quitó, no puede abrazar lo nuevo que Él quiere entregar. He hablado con creyentes que después de años aún conservaban en su dormitorio cajas con recuerdos de una relación que les destruyó emocionalmente. No porque quisieran volver, sino porque no querían olvidar. Pero lo que no se olvida en lo emocional sigue teniendo influencia espiritual, porque donde el alma se apega, allí también se estanca. Y no es solo cuestión de fotos o cartas. A veces es una canción que aún se escucha en secreto, una prenda que se conserva por nostalgia, un número que nunca se borra del teléfono. Pequeños altares al pasado que impiden la sanidad, porque mientras se mantenga vivo el recuerdo, con afecto, se mantiene abierto el alma a una etapa que ya no corresponde. Dios es un Dios de nuevos comienzos, pero para caminar hacia lo nuevo hay que desprenderse de lo viejo. Lo que alguna vez representó amor, compañía o promesas humanas, si no vino de Él o si ya no está alineado a su propósito, debe ser entregado con decisión. No se trata de despreciar lo vivido, sino de honrar lo que hoy Dios está construyendo contigo. No puedes tener un pie en el pasado y otro en el futuro. El alma partida no puede avanzar. Cuando limpias tu espacio de estos recuerdos, estás diciéndole al cielo, estoy listo para lo que viene. Estás cerrando ciclos. Estás renunciando no solo a una persona, sino a todo lo que esa persona representó en tu vida. Estás dando espacio al Espíritu Santo para sanar, restaurar y redirigir tu afecto a lo eterno.
No temas soltar lo que un día te sostuvo, si hoy sabes que te retiene. No es cobardía, es sabiduría. Y cuando decides limpiar hasta ese rincón emocional de tu dormitorio, estás permitiendo que el ambiente se llene no de memorias del pasado, sino de la esperanza del futuro. Porque donde se honra el proceso de Dios, allí su presencia trae dirección, propósito y libertad. Cuando el alma se ha desprendido de recuerdos que la ataban, de rostros que marcaron heridas y de historias que ya no pertenecen al presente, hay algo más que debe observar con atención. Lo que sigue entrando en el corazón a través de los sentidos, porque a veces no es el pasado el que te mantiene atado, es lo que eliges permitir que te acompañe hoy, mientras crees que solo estás escuchando música. Y por eso, la siguiente cosa que debes revisar con seriedad es el tipo de contenido que suena en tu habitación, porque lo que escuchas forma tu mundo interior. La música puede ser un canal de paz o una fuente de contaminación silenciosa. Muchos creyentes cuidan lo que ven, lo que comen, incluso lo que visten, pero no vigilan lo que escuchan. Sin darse cuenta, convierten su dormitorio, ese lugar de descanso y comunión, en un espacio contaminado por letras cargadas de sensualidad, violencia, rebeldía o desesperanza. Y no comprenden por qué el ambiente se vuelve pesado, por qué el corazón se inquieta, por qué la mente se dispersa justo cuando buscan orar o descansar. La música tiene poder. Lo entendemos desde la palabra misma. Efesios 5:19 nos instruye: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La música no solo debe entretener, debe edificar. Lo que sale de los parlantes en tu cuarto debería ser capaz de elevar tu espíritu, no de enredarlo, de alinear tu alma con el cielo, no de arrastrarla al mundo. He escuchado a muchos justificar sus gustos diciendo: es solo una melodía, no escucho la letra, me relaja. Pero el enemigo no necesita tu atención completa. Le basta con tu permisividad. Mientras las letras entran en tu subconsciente, forman parte de tu mundo interior. Alimentan actitudes, despiertan emociones, siembran ideas. Y muchas veces, cuando crees que estás luchando contra pensamientos oscuros, en realidad solo estás cosechando lo que has estado escuchando en silencio. Conozco testimonios reales de hermanos que al reemplazar la música secular por alabanzas, notaron cambios profundos. Su paz aumentó, su deseo de orar se fortaleció, su fe comenzó a renovarse con más facilidad. No porque las canciones sean mágicas, sino porque donde se exalta el nombre de Dios, su presencia desciende. Y donde hay presencia, hay orden. Y donde hay orden, hay libertad. Hazte una pregunta sincera. ¿La música que escuchas glorifica a Dios o exalta la carne? ¿Te acerca a la adoración o te arrastra al ruido del mundo? Si tu respuesta te incomoda, es señal de que el Espíritu te está hablando. No se trata de vivir en rigidez, sino en discernimiento. Porque si tu alma está expuesta constantemente a mensajes contrarios al reino, inevitablemente eso afectará a tu sensibilidad espiritual. Tú puedes elegir lo que suena en tu habitación. Puedes llenar tu ambiente de palabras que edifiquen, que sanen, que inspiren. Puedes crear un espacio donde las canciones sean oraciones, donde las letras te recuerden quién es Dios y quién eres tú en Él. La música puede ser una puerta al cielo o una grieta a la confusión. La decisión está en tus manos. No subestimes el poder de lo que escuchas, porque mientras el mundo usa melodías para distraer, el reino las usa para liberar. Y cuando tu cuarto resuena con adoración, no solo cambia el sonido, cambia la atmósfera. Y donde se adora de verdad, la paz de Dios no solo visita, permanece.
Hay espacios que sin decir una palabra revelan secretos profundos del alma. Uno entra en una habitación y con solo mirar su estado puede percibir si hay paz o confusión, descanso o angustia, presencia de Dios o simplemente rutina. No se trata de superstición ni de una obsesión por la limpieza, sino de una verdad espiritual que muchos han pasado por alto. El desorden externo muchas veces es reflejo del desorden interno. No es casualidad que los momentos más caóticos de nuestra vida suelen coincidir con espacios desorganizados. Cajones abarrotados, ropa tirada por el suelo, polvo en los rincones, papeles viejos que nadie revisa, objetos sin lugar que se acumulan. Todo eso habla, y lo hace fuerte. Habla de lo que se ha postergado, de lo que no se quiere enfrentar, de lo que ya no tiene sentido, pero aún no se ha soltado. Y aunque parezca un tema doméstico, se convierte en una señal espiritual. Dios es un Dios de orden, y este principio no solo se aplica a los cielos, a la creación o al funcionamiento del cuerpo humano. También se aplica al modo en que conducimos nuestra vida cotidiana, a los espacios que habitamos, al modo en que organizamos nuestro entorno. En 1 Corintios 14:33 está escrito: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay desorden continuo, donde reina el caos y la falta de estructura, es muy difícil experimentar la plenitud de su paz. He escuchado a muchas personas decir que no logran orar en su cuarto, que no sienten el mismo nivel de concentración, que no pueden meditar en la palabra con tranquilidad. Y cuando hablamos más profundamente, casi siempre hay una constante: el entorno no coopera. No se trata de tener un cuarto perfecto o digno de revista. Se trata de tener un espacio que refleje que allí se vive con propósito, con reverencia, con intención de recibir al Espíritu. Hay algo poderoso que ocurre cuando decides poner orden en lo físico como una expresión de lo que deseas en lo espiritual. No es solo limpiar por limpiar. Es decirle al cielo: quiero prepararme para lo que viene, quiero que este espacio esté listo para que habites en él. En el Antiguo Testamento, antes de que el tabernáculo recibiera la presencia de Dios, todo era dispuesto con cuidado. Cada utensilio, cada cortina, cada objeto tenía su lugar y propósito. ¿No debería nuestro hogar, y especialmente nuestro dormitorio, reflejar también ese deseo de orden sagrado? El desorden prolongado tiene consecuencias. No solo roba tiempo o genera estrés, también afecta la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos con Dios. Un cuarto oscuro, saturado de cosas sin propósito, interfiere en el descanso, en la claridad de ideas, en la disposición al silencio interior. Nos distrae, nos agota sin darnos cuenta. Nos mantiene en un ciclo de acumulación que muchas veces esconde heridas no resueltas o etapas que no hemos querido cerrar. Y esto no es solo teoría. Conozco personas que vivieron verdaderas liberaciones espirituales al ordenar sus habitaciones con oración. Mientras sacaban lo que ya no edificaba, lloraban. Mientras limpiaban con música de adoración de fondo, sentían que algo en su interior también se purificaba. No fue el acto físico lo que produjo la transformación, sino la actitud espiritual con la que lo hicieron. Porque cuando tú decides ordenar, estás eligiendo la vida. Estás decidiendo salir del caos hacia la estructura del reino. Incluso Jesús, antes de hacer un milagro, a menudo ordenaba el entorno. Antes de multiplicar los panes, pidió que todos se sentaran en grupos organizados. Antes de resucitar a la hija de Jairo, echó fuera a los que lloraban sin fe. El orden precede al mover de Dios. Y cuando decides poner en orden tu habitación, estás diciendo: aquí estoy, Señor, esperando tu presencia en un lugar preparado para ti. No necesitas muebles nuevos, ni decoraciones sofisticadas.
Necesitas intención, humildad y reverencia. Que cada cosa tenga su lugar, que nada sobre, que nada estorbe, que nada confunda, que tu habitación hable de paz, no de caos, que tus ojos descansen al mirar tu entorno y que tu alma encuentre también reposo. Porque el orden no es estética, es obediencia. Que tu dormitorio no sea solo el sitio donde duermes, sino un reflejo de tu vida espiritual, un santuario donde cada rincón exprese: aquí habita alguien que ama a Dios. Y cuando haces eso, algo cambia. El ambiente se aligera, la mente se aclara, la oración fluye, porque el orden trae paz y donde hay paz, Dios se manifiesta con poder. No basta con tener un espacio limpio y en orden si lo que lo llena está cargado de significados que contradicen la fe que decimos profesar. Hay objetos que no ocupan mucho espacio, pero sí mucha influencia. Y aunque parezcan inofensivos, modernos o decorativos, lo cierto es que muchos de ellos traen consigo raíces que no nacieron en la luz y que siguen proyectando sombra. Muchas veces, lo que elegimos para decorar nuestro dormitorio refleja más lo que hemos absorbido del mundo que lo que creemos del Evangelio. Símbolos que no entendemos del todo, figuras que nos parecieron exóticas, frases que suenan espirituales, pero que tienen origen en culturas o religiones que niegan la soberanía de Cristo. Y aunque el creyente no tenga intención de honrar esas influencias, el mundo espiritual no se rige por intenciones humanas, sino por puertas legales abiertas. En Éxodo 23-24, el Señor ordenó a su pueblo que no imitaran las prácticas ni conservaran los símbolos de los pueblos paganos y les dijo con claridad: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, antes los destruirás del todo. Y el Levítico 18:3 volvió a advertirles que no siguieran los caminos de Egipto ni de Canaán, no porque fuera una cultura diferente, sino porque detrás de esos sistemas había pactos con tinieblas. Hoy no estamos rodeados de ídolos, tallados en madera, pero sí de íconos modernos llenos de la misma carga espiritual. Mandalas, budas, máscaras africanas, rituales, símbolos de astrología, adornos con frases de religiones orientales, esculturas o imágenes que provienen de prácticas ocultistas, objetos que fueron diseñados para representar otro Dios, otra energía, otro camino espiritual que no es Cristo. He visto hogares cristianos decorados con figuras que no solo no edifican, sino que oprimen. Y al retirarlas, al consagrar el espacio nuevamente al Señor, el ambiente cambia, se siente, porque donde había confusión, vuelve la paz. Donde había pesadez, vuelve la ligereza. Porque el Espíritu Santo se mueve con libertad solo donde hay honra. Esto no es sobre fanatismo ni sobre caer en extremos, es sobre coherencia. Si decimos que nuestra vida le pertenece a Cristo, nuestro espacio debe reflejarlo. No puedes tener la Biblia abierta sobre la mesa y a pocos centímetros una figura que representa otra fe. No puedes declarar que tu habitación es un altar y al mismo tiempo colgar en la pared algo que fue creado para honrar otra presencia. Pide al Señor discernimiento. No todo lo exótico es decorativo, no todo lo bonito es inocente. A veces lo que parece una pieza de arte es, en realidad, una réplica de un altar pagano. Examina con amor, pero con firmeza. Y si algo no honra a Jesús, por más bello o costoso que sea, debe salir. Tu habitación no necesita tendencias, necesita presencia, y la presencia de Dios no comparte altar. Que cada rincón de tu dormitorio diga claramente a quién pertenece tu adoración, y cuando lo haga, experimentarás una libertad nueva, porque donde se remueven las mezclas, desciende la gloria. Hay decisiones que no hacen ruido, pero estremecen el mundo espiritual. A veces no es un grito ni una batalla visible,
Es simplemente una persona que se pone de pie, mira su habitación con ojos nuevos y dice, Señor, ya no quiero que esto continúe así. Ese tipo de decisión puede parecer pequeña, pero en el reino es gigante. Porque el enemigo no teme a palabras bonitas, pero sí tiembla ante un corazón que obedece. Después de examinar los símbolos, las influencias, los recuerdos, los objetos y los ambientes que hemos tolerado en el lugar donde dormimos, llega el momento de actuar. Y no me refiero a una emoción pasajera, sino a una acción consciente, espiritual, profunda. Porque la fe sin obras está muerta, y la verdad sin respuesta no transforma. Recuerdo el testimonio de un joven que vivía luchando con ataques de pánico, sueños turbios y una extraña presión sobre el pecho cada noche. Buscó ayuda médica, hizo terapia, oró muchas veces, pero sin resultado. Hasta que un día, en medio de una prédica como esta, sintió una convicción en su interior. Al llegar a casa, se encerró en su dormitorio y le pidió al Espíritu Santo, «Muéstrame lo que no puedo ver». Esa noche, revisó cajones, armarios, estanterías. Descubrió objetos heredados con historia oscura, libros con enseñanzas contrarias a la fe, incluso prendas con símbolos esotéricos. Lo sacó todo, lloró, oró y consagró nuevamente el espacio. Me escribió semanas después, «Pastor, duermo como no dormía desde niño. La paz volvió. Dios está aquí. Esto no es superstición ni legalismo, es discernimiento, es obedecer la voz del Espíritu que dice, hazme lugar». Y ese lugar comienza en tu habitación, donde tú, alma, descansa, donde oras, donde lloras, donde piensas, donde sueñas. Ese es el primer altar. Si ese altar está contaminado, todo lo demás se verá afectado. Pero si lo limpias con reverencia, será una fuente inagotable de restauración. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero esa libertad no llega solo por saber, llega por aplicar, por dejar que esa verdad penetre los hábitos, los espacios, las decisiones. Porque cada rincón que limpias con obediencia es una tierra que recuperas. Cada objeto que sacas con fe es una puerta que cierras al enemigo. Cada oración que haces mientras limpias, mientras ordenas, mientras consagras, es una declaración profética. Aquí solo entra lo que glorifica a Cristo. Conozco hogares donde los ambientes eran tensos, pesados, incluso hostiles. Pero todo cambió cuando una persona, una sola, decidió empezar por su habitación. No necesitó gritar ni imponer, solo comenzó a actuar. Y como una chispa que enciende todo un campo, la transformación espiritual se expandió desde ese cuarto hacia, o en toda la casa. No porque fuera magia, sino porque Dios honra a quienes lo honran en lo secreto. Hoy te invito a hacer lo mismo, sin demora, sin excusas. Tómate el tiempo de orar, de observar con calma, de abrir tus ojos espirituales y de decir, Espíritu Santo, muéstrame lo que debo remover. No importa si te cuesta desprenderte de algo, no importa si otros no lo entienden. Hazlo por tu libertad. Hazlo por tu comunión, hazlo por la paz que tu alma necesita recuperar. Y cuando lo hagas, no te enfoques solo en lo que se va. Mira también lo que llega, porque cuando limpias tu habitación en obediencia, la presencia de Dios entra con poder. Entra para quedarse, entra para llenar el vacío que quedó, y con su presencia entra la paz, el descanso, la claridad y la restauración. Hazlo con fe, hazlo con propósito, porque no se trata solo de tu dormitorio, se trata de tu vida, y Dios quiere habitarla por completo. Has llegado al final, y eso, aunque no lo creas, te hace parte de un grupo muy especial. Muy pocas personas completan un mensaje como este.
La mayoría se distrae, se rinde, cambia de video o deja que el cansancio los venza. Pero tú has llegado hasta aquí. Y eso dice algo profundo sobre ti. Dice que dentro de tu corazón hay un anhelo real por la verdad. Dice que no te conformas con una fe superficial. Dice que estás dispuesto a mirar tu vida con ojos espirituales, aunque duela. Y sobre todo, dice que el Espíritu Santo está obrando en ti. Quiero que lo escribas en los comentarios. No para mí, sino como una declaración, para dejar constancia en el mundo espiritual de que fuiste uno de los que llegaron hasta el final, de los que no huyeron del llamado. Escribe esta frase: Señor, habita en mi casa. Esa será nuestra señal, la manera de saber quiénes son los elegidos que están despertando, que están limpiando su casa y preparando el camino al Señor. Porque hoy no solo aprendiste 7 cosas que debes sacar del dormitorio cuanto antes. Aprendiste a mirar con discernimiento. Aprendiste que tu habitación es un reflejo de tu alma y que cada objeto, cada rincón, cada símbolo o recuerdo tiene poder espiritual. Entendiste que hay cosas que parecen decorativas pero están contaminadas, que hay hábitos que parecen normales pero abren grietas, que hay pensamientos que parecen inevitables pero están drenando tu fe en silencio. Hoy descubriste que el dormitorio no es solo un lugar donde duermes, es tu altar. Es tu cueva secreta, es el lugar donde Dios quiere visitarte, susurrarte, sanarte, y que si ese lugar está sucio, desordenado o contaminado, es imposible que su presencia se quede. Y ahora sabes que no se trata solo de objetos, sino de lo que esos objetos representan. Que cuando limpias tu dormitorio, no solo estás quitando cosas, estás recuperando territorio, estás reclamando lo que el enemigo te robó mientras dormías. Estás diciendo: mi casa le pertenece a Cristo, y cada centímetro de ella debe honrarlo. Te has enfrentado a verdades incómodas, has recordado pasajes que quizás evitabas, has escuchado testimonios que sacudieron tu conciencia. Y si todo eso te movió, entonces no fue un video más, fue un encuentro con la verdad. Y como dijo Jesús en Juan 8:32, la verdad os hará libres. Ahora bien, ¿qué harás con esta verdad? ¿La dejarás caer en el olvido como tantos otros videos que alguna vez te tocaron? ¿Volverás a tus hábitos, a tu rutina, como si nada hubiera pasado? ¿O actuarás? Porque la libertad no llega al que siente, sino al que responde, al que limpia, al que ora, al que decide no dormir una noche más en medio de cosas que entristecen al Espíritu de Dios. Y tú que llegaste hasta el final, sabes que esto es verdad. Por eso te pido algo más. Comparte este video, porque hay alguien que necesita escucharlo, alguien que está durmiendo bajo opresión, que se levanta agotado, que no entiende por qué su fe está tibia. Este video puede ser el comienzo de su despertar, y tú puedes ser el puente. No lo guardes solo para ti, no apagues lo que a ti te encendió. También te animo a suscribirte a este canal si no lo has hecho, porque este no es un canal más, es un pozo de agua limpia en medio de un desierto espiritual, un lugar donde el alma se despierta y las cadenas se rompen. Y si te alimentaste aquí, ¿por qué seguir buscando en lugares secos? Si no estás suscrito aún, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué te detiene? ¿Será que tu carne está resistiendo lo que tu espíritu necesita? No seas de los que reciben la verdad y no la valoran. No seas de los que se alimentan, pero nunca siembran. Porque si este contenido te bendijo, te desafió, te limpió, entonces ser parte de esta comunidad no es solo lógico, es espiritual. Y escucha esto con atención. El Espíritu de Dios seguirá mostrándote qué cosas deben salir de tu vida. No solo de tu dormitorio,
porque limpiar el cuarto fue solo el comienzo. Ahora Él quiere limpiar tus hábitos, tus palabras, tus prioridades. Estás entrando en un proceso, y si permaneces atento, cada día será una oportunidad nueva para sacar algo más y hacer más espacio para su presencia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por no rendirte. Gracias por permitir que la verdad entre en tu cuarto y en tu vida. Que esta no sea una emoción más, que sea un antes y un después. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga de tu habitación un altar donde su gloria habite todos los días de tu vida.